En plena campaña del Black Friday, las compras crecen al mismo ritmo que las contrataciones masivas. Las empresas necesitan mano de obra para dar servicio en tiempo y forma y utilizan la inteligencia artificial para conseguir trabajadores. En Castilla y León se han generado ya 3.700 empleos. Otra utilidad de la inteligencia artificial, pero esta menos recomendable, la de utilizar las máquinas para responder a problemas de salud mental. Cada vez lo hacemos más, lo revela un informe que hoy vamos a desgranar. Casi la mitad de los que lo hacen están diagnosticados con enfermedades como depresión o ansiedad. Buenas tardes. A esta hora continúa en el Pleno el debate sobre los dos decretos que pretende aprobar la Junta en materia de incendios. Afectan a los trabajadores forestales y a las medidas de prevención. Lidia Bartolomé. Sí, a esta hora ya sabemos que uno de esos decretos, el que buscaba profesionalizar y mejorar el operativo, no ha sido convalidado. La oposición en bloque ha votado en contra. En estos momentos en el hemiciclo se encuentran debatiendo ese segundo decreto. Sesión de control al Gobierno y ya no es noticia hablar de tensión en los tradicionales cara a cara entre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo, esta vez por la reciente condena del fiscal general del Estado. ¿Qué se han reprochado? Diego Cano. Reproches cruzados efectivamente con García Ortiz en el foco de la conversación. El Ejecutivo ha reiterado su respeto absoluto al Tribunal Supremo, pero también su discrepancia con el fallo. El PP cargaba contra Sánchez, dicen, por su incapacidad para gobernar y por ser un peligro para la democracia. Fuera de España, Trump insiste en actuar en Venezuela y Maduro en la defensa de la nación. Una situación que siguen con incertidumbre y esperanza los miles de venezolanos que viven en nuestra comunidad. Que esperamos que la dictadura en Venezuela termine, la esperanza y nos preocupan las amistades, las familias, todo lo que tenemos allá. Seguimos con frío pero con sol. Esta tarde los cielos estarán más despejados, Sergio. Y se irá limpiando el cielo de nubes, Antonio, especialmente en la mitad oriental de nuestra comunidad, que es donde queda un poquito más de nubosidad, pero que no nos engañe el sol, porque va a seguir haciendo frío. Las máximas se van a quedar en torno a los 10 grados en capitales como Zamora, Valladolid o Salamanca, pero en Soria, por ejemplo, se quedarán en tan solo 6 grados. Con Papá Noel y los Reyes Magos cada vez más cerca, hoy nos fijaremos en los juguetes. La seguridad es clave y en muchos casos estos productos no cumplen con la normativa europea. Se han detectado, por ejemplo, sustancias tóxicas que afectan al crecimiento de los menores. Estamos metidos de lleno en plena campaña por el Black Friday, un periodo de rebajas que hace tiempo dejó de estar limitado a solo el viernes y que repercute en el trabajo. Solo en Castilla y León se han generado 3.700 nuevos empleos, un 7% más que en 2024. Los sectores más demandados son el comercio, la logística y las grandes superficies. Muchas empresas ya echan mano de la inteligencia artificial para facilitar estas contrataciones masivas. La inteligencia artificial puede ser un gran aliado para los procesos de contratación. Orbio es el primer HR AI System nativo. O lo que es lo mismo, la primera herramienta especializada 100% en reclutaciones masivas. Nuestros agentes trabajan 24/7 al servicio de recursos humanos para hacer entrevistas, solicitar documentación. Un mecanismo en el que las compañías establecen sus criterios y consigue reducir el tiempo de contratación un 70%. Donde a día de hoy hay compañías que reciben 1.200.000 currículums al año, lo que somos capaces es de, oye, por un lado, leer el currículum, sacar el contexto de este currículum en base a unos criterios que ya ha predeterminado la compañía, llamarle y hacer una entrevista a través de voz humana. El proceso entre aplicar a una oferta y la primera toma de contacto se produce en poco más de un minuto. Te llamo por tus candidaturas para la posición de camarero en Honest Greens en Barcelona. ¿Tienes unos minutos para que hablemos? ¿Te va bien ahora? Me pillas un poco ocupado, pero si somos rápidos no tengo inconveniente. Un aspecto que evita largas esperas a los candidatos y aumenta su satisfacción. Pero no solo sirve para contratar. Somos capaces de hacer una entrevista de salida y entender por qué este empleado se nos ha ido. Muchas veces las compañías sale el empleado y no sabe por qué se ha ido, ¿no? Encontrar a los candidatos perfectos y reducir la carga administrativa. La IA facilita el trabajo, pero la decisión final continúa siendo del humano. Más empleo, sí, pero condicionado a una temporalidad. Los sindicatos reclaman contratos fijos discontinuos para dignificar a los profesionales de estas campañas.
Son contratos de muy baja duración, con jornadas irregulares, ritmos intensos y disponibilidad total de las plantillas. Son campañas que ya se vienen produciendo a lo largo de los años, ya no es una cosa que nos pille por sorpresa. Por tanto, nosotros reclamamos la implantación generalizada del contrato fijo discontinuo para estas campañas, para sustituir la temporalidad abusiva. Las multinacionales son las grandes beneficiadas de estas campañas y con sus ofertas arrastran a un pequeño comercio que se ve obligado a reducir sus márgenes para poder competir. Llega el Black Friday y el pequeño comercio pues se siente un poco desplazado. Primero porque es un tema esto del Black Friday que ni nos va ni nos viene, nos lo han impuesto. Y en segundo lugar porque es muy difícil pelear con esas plataformas gigantes a las que no le ponemos ni rostro. Espera, volvamos un momento atrás. Nos lo han impuesto. Porque esa es la realidad en estas fechas de las tiendas de toda la vida. En cierto modo comprometidos un poco por el mercado, porque al final te tienes que meter en esta bola. Estamos en el centro y estamos un poco rodeados de mucha franquicia y de mucha tienda grande. El Black Friday como mal menor, la reducción de márgenes, porque no les queda más remedio. Algunos nos sumamos en la medida de nuestras posibilidades, porque el pequeño comercio cuando hace descuentos los hace de verdad. Sobre el precio de verdad quita un poco a base de reducir sus márgenes. Cada año la adelantamos un poco porque antes era como más concentrado, en jueves, viernes. ¿Y ahora? Desde el lunes 24 al sábado 29. Una semana en la que sí. Se trabaja bien. Normalmente en la Black Friday sí podemos vender más que lo normal, pero antes del Black Friday pues está un poco más parada. Correcto, porque mucha gente parece que se espera, bueno, mucha gente viene a preguntar ya, lo ve y bueno, esto vale, pues me espero. Porque esta es la realidad del pequeño comercio en la semana del Viernes Negro. Las Cortes debaten todavía a esta hora 2 decretos que el Gobierno regional considera muy importantes de cara a la lucha contra los incendios. Uno afecta al dispositivo y el otro a la prevención. Volvemos en directo al hemiciclo. Nos contabas antes que uno de esos decretos ha decaído, Lidia. Sí, hoy era el día en que las Cortes debían convalidar o no esos 2 decretos en materia de incendios aprobados por la Junta. El primero buscaba profesionalizar y mejorar el operativo y el segundo aumentar las medidas en materia de prevención, como dotar de más medios o la realización de esos anillos de seguridad. Como decíamos, el primero no ha sido convalidado con los votos en contra de la oposición y aunque en estos momentos continúan en el hemiciclo debatiendo el segundo, todo hace indicar que seguirá el mismo camino. Los argumentos de la oposición, tanto del PSOE como de Vox Castilla y León, es que estos decretos eran insuficientes y que no se ha consultado con el sector ni con los sindicatos. Hoy tenemos la oportunidad de dotar a Castilla y León de un operativo más fuerte, más profesional y más justo. Este decreto ley es una respuesta colectiva a un desafío común. No mejora el operativo ni lo amplía, siendo insuficiente para las necesidades de Castilla y León. No aumenta la plantilla de trabajadores ni le saca de la precariedad laboral. No hemos encontrado ningún colectivo afectado que nos haya recomendado apoyar este decreto. Ningún colectivo. Y le garantizo que hemos estado con muchísima gente. Y durante el debate en las Cortes, esta era la imagen en el exterior. Sindicatos y agentes medioambientales han coincidido en una manifestación. Con pancartas y pitadas, los sindicatos han protestado, mostrando su rechazo a esos decretos presentados por la Junta. Aseguran que no satisfacen sus necesidades. Mientras, los agentes medioambientales han reivindicado la urgencia de contar con una ley propia que finalmente sí se va a tramitar en el Parlamento. Otra polémica, la surgida por la nueva tasa de basuras, ha llegado también hasta el Pleno. El Partido Popular ha llevado una iniciativa para que el Gobierno central ponga fin a lo que denominan tasazo y que así los ayuntamientos no tengan la obligatoriedad de imponer ese impuesto a sus vecinos. Lidia. Sí, una proposición no de ley que han conseguido sacar adelante con los votos en contra del PSOE y eso que los grupos de la oposición, incluso Vox, aunque luego después apoyó la iniciativa, tachaban al Partido Popular de hipócritas y de incoherentes por haber votado a favor de este tema, de esta tasa en la Unión Europea. Por su parte, el PP argumentan que esta decisión es exclusiva del Gobierno de Pedro Sánchez. La nueva tasa de basuras no es una obligación de Bruselas, no se equivoquen. Es una elección política del Gobierno socialista,
Un gobierno que ha impuesto un nuevo tributo a los vecinos. Son los vaivenes de un Partido Popular que actúa como el rosario de la aurora. Votan a favor en Europa, se abstienen en el Congreso de los Diputados y en el Senado por intereses políticos del señor Feijóo y del señor Mañueco, que ya no les gusta esta tasa. Es que son ustedes una continua estafa a los españoles, porque miren, ya sabemos lo que esperar del gobierno criminal y mafioso del señor Sánchez, pero es que ustedes ahora mismo son sus máximos cómplices. La lucha contra la violencia de género se ha vuelto a abordar en el hemiciclo. Los socialistas han solicitado a través de una proposición no de ley que la Junta ponga en marcha diferentes acciones a favor de la igualdad. No ha salido adelante por los votos en contra del PP y de Vox Castilla y León. Un posicionamiento de los grupos que puede anticipar la falta de acuerdo para aprobar la modificación de la Ley de Violencia de Género que promueve el Ejecutivo antes de que termine el año. Hay despedidas que no se dicen con palabras, sino con gratitud. Con este mensaje y este aplauso de prácticamente toda la Cámara, Ramiro Ruiz Medrano se ha despedido de la que ha sido su casa durante más de una década. No se presentará a las elecciones y en su última intervención se ha destacado como hijo de la transición, con toda una vida dedicada a la política, siendo delegado del Gobierno, presidente de la Diputación y alcalde de Renedo de Esgueva. Unanimidad del Consejo General del Poder Judicial en el respaldo a Teresa Pera Mato como nueva jefa de la Fiscalía. Ahora la candidata tendrá que convencer al Congreso en la Comisión de Justicia. Una Cámara precisamente en la que se sigue hablando y mucho de la condena a García Ortiz. Diego. Sí, sesión de control la de hoy muy marcada por la condena al ya exfiscal general del Estado. El Ejecutivo ha reiterado su absoluto respeto al Tribunal Supremo, pero también su discrepancia con ese fallo, con esa condena. Pedro Sánchez ha afirmado que el tiempo pone cada cosa en su lugar en referencia a un posible recurso de García Ortiz ante el Tribunal Constitucional. Desde el Partido Popular han cargado contra el Gobierno por, dicen, su incapacidad para gobernar, asegurando que tienen la cabeza en asuntos judiciales, como esta reciente condena a García Ortiz. También el qué pasará mañana con Koldo y Ábalos, que declaran nuevamente ante el Tribunal Supremo. Feijóo ha exigido además a Pedro Sánchez que pida perdón a todos los españoles. Usted preguntó quién iba a pedir perdón al fiscal general del Estado. Visto lo visto, ¿usted va a pedir perdón a los españoles? Eso de pedir perdón por decir lo que uno piensa le pasará a usted. A mí no me pasa. Si España tuviese una situación normal, usted respetaría a los jueces, cosa que no hace. Les llama mentiroso al Tribunal Supremo. Y hay mucha gente, entre la que yo me incluyo, que estamos convencidos de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Y mientras, la Comisión Europea ha recordado que España y Bélgica son los únicos países comunitarios que no han presentado sus presupuestos. Sin ellos, y tras analizar los datos fiscales disponibles de nuestro país, la Comisión cree que podríamos ser uno de los estados que incumplan las reglas de gasto público pactadas con Bruselas. El chavismo ha organizado esta marcha en Venezuela para rechazar las amenazas de Estados Unidos. En las últimas semanas, Trump ha desplegado sus tropas en el Caribe y ha calificado de terrorista a Maduro al considerarle líder de un cártel del narcotráfico. El gobierno venezolano ha amenazado a las aerolíneas con perder la autorización de vuelo de manera permanente si no retoman las rutas suspendidas. Los más de 8.000 venezolanos instalados en nuestra comunidad siguen la situación con preocupación, pero también con esperanza. Por primera vez en 20 años, Julio ve una posibilidad real de cambio en Venezuela. Con mucha esperanza para un cambio de régimen. Hace años que no ve a su familia y amigos. Por miedo nadie nos quiere hablar desde allí. Es peligroso para cualquiera que esté Y los aquí. venezolanos aquí asentados tampoco se atreven a dar testimonio. Se preocupan porque el régimen existe una gran represión. Se cuidan mucho en la calle de hablar, de hacer cualquier comentario. Cree que la mayoría de venezolanos desea la intervención de Trump. Que los Estados Unidos realicen una acción tipo comando, detengan a Maduro y se los lleven a las cárceles gringas y cumplen una condena ya. Y que el presidente electo, Edmundo González, tome posesión del cargo. Pero quizás, como Venezuela tiene petróleo, Trump también es el dios dólar, es lo que lo dirige a él, y quizás le prometa X años de petróleo venezolano a muy buen precio y ceda, ¿no? Pide implicación al que es ya también su país. Que el gobierno de España así lo expresara. Claramente, sin dudas, es una dictadura.
Y asegura que si Maduro cae, serán ellos los que lo celebrarán y bailarán. Los niños de familias con rentas bajas duplican el riesgo de ser obesos y el 20% de los adolescentes españoles lo son. Estos datos los hemos conocido en un taller del Ministerio de Salud organizado junto a la Organización Mundial de la Salud, en el que se han dado a conocer nuevas medidas del Plan Nacional para la reducción de la obesidad infantil, en el que participan 18 ministerios. En una semana se va a presentar un anteproyecto de ley para excluir los ultraprocesados de la alimentación infantil en los hospitales. Vamos a garantizar menús saludables y sin ultraprocesados para todos los niños, niñas y adolescentes que estén ingresados, ingresadas en centros hospitalarios, pero también vamos a garantizar menús saludables y sin ultraprocesados en las cafeterías y en los comedores públicos de los hospitales en nuestro país. Con la obesidad convertida en un gran problema de salud, muchas personas recurren a medicamentos como el Ozempic. ¿Pero se imaginan que hubiera una alternativa natural basada en alimentos? Pues eso es lo que se ha presentado hoy en un foro donde las empresas agroalimentarias de la asociación Vitartis han conocido diversas propuestas de centros tecnológicos y universidades de la comunidad. La propuesta es sin duda llamativa. Sustituir el empleo de fármacos, por ejemplo, como podría ser el Ozempic, que se está utilizando para la pérdida de peso. ¿Y cuál es la alternativa? Utilizar alimentos casi como medicina. Pues esa idea es la que Mario, profesor, explica hoy aquí. Pero antes de seguir, le damos al cronómetro. Y es que estos encuentros no pueden pasar de 15 minutos. A un lado, universidades y centros tecnológicos. Al otro, empresas agroalimentarias interesadas en sus proyectos. La recuperación de variedades autóctonas de la denominación de origen Arlanza, variedades que se están perdiendo. Esa es la idea con la que Susana espera cautivar en alguna de sus citas laborales de hoy. Seguro que sí, seguro que conseguimos sacar algún proyecto adelante de los que tenemos en mente. Porque las empresas que participan tienen ganas de sentir el flechazo. Sí, posiblemente desde este foro podamos abrir nuevas ideas. Puede ser algo inmediato o algo que surja en unos meses, en año y medio, pero al final... Al final surge tiempo superado. Pasamos al turno 2. La búsqueda del proyecto que será realidad continúa. La inteligencia artificial está siendo un gran aliado en muchos aspectos de nuestra vida, pero también hay que tener en cuenta sus peligros al aplicarla en ámbitos como la salud. Un estudio ha detectado que mucha gente, especialmente jóvenes, usa aplicaciones como ChatGPT o Gemini para buscar un autodiagnóstico médico. La inmediatez o la privacidad son algunos de los motivos tras esta tendencia. Es un hecho. Hemos pasado de Doctor Google a Doctor ChatGPT. Cada vez más gente usa la inteligencia artificial para autodiagnosticarse problemas de salud. 2 de cada 3 españoles ya usan herramientas de inteligencia artificial para estas consultas. Incluso 1 de cada 4 lo prefiere antes de consultar con un médico o acudir a urgencias. Hay una lógica brecha tecnológica. Entre los 16 y 19 años, el 90% realiza este tipo de consultas, aunque los jóvenes matizan. Sí, pero para cosas no de excesiva gravedad. Para cosas importantes, evidentemente, lo mejor es consultarlo con un especialista. Sí, ha sido acertado la respuesta que me dio. Intento no hacerlo. Para cuando es algo un poquito serio, prefiero ir al médico y demás. No puedes hacer eso, es mejor acudir a un profesional. No somos los castellanos y leoneses muy dados a esta práctica de forma frecuente, según el estudio de Línea Directa. Un 12% usa la inteligencia artificial casi a diario para consultar sus problemas de salud, una cifra bastante por debajo de la media. Pero ojo a este dato, casi la mitad de personas diagnosticadas con alguna enfermedad que recurren a la IA es por problemas de salud mental. Podríamos denominarlo cibercondría, búsqueda compulsiva de información. Se convierte en un círculo vicioso que, lejos de aliviar el malestar, lo que está provocando es mayor sintomatología emocional. Uno de los motivos es que las personas dicen no sentirse juzgadas. Esto ocurre especialmente en jóvenes y en mujeres. Los expertos advierten de los peligros de esta moda. Lo mejor siempre es consultar a un especialista de carne y hueso. En Unicaja te ayudamos a destapar el potencial de base que llevas dentro. Unicaja. ¿Te atreves? Y la vida se abre. 25 nuevos restaurantes han obtenido su primera estrella Michelin, 5 han logrado 2 y los 16 que ya contaban con 3 estrellas las conservan. La ceremonia de los galardones más importantes de la gastronomía se celebró anoche en Málaga. Gracias a todos, de verdad ha sido
Ha sido una experiencia maravillosa. ¿Y qué pasa con Castilla y León? Pues que sigue siendo todo un referente en el panorama gastronómico nacional. Un ejemplo de ello son los 19 restaurantes con estrella Michelin que tenemos. El anuncio del cierre de Baluarte en Soria deja con una estrella menos este 2026. Ana Rayaces, ¿estás en uno de esos restaurantes? Sí, aquí se vive diariamente esa locura que supone estar en el cielo de la alta cocina. Nos hemos venido hasta Alquimia Laboratorio, uno de los 6 restaurantes de la provincia de Valladolid que mantienen su estrella Michelin, como decías, 19 en Castilla y León. Este restaurante la mantiene desde el año 2023. Hoy nos atiende su chef, Álvar Hinojal. Muchísimas gracias por atendernos. No, muy buenas tardes, muchas gracias a vosotros por venir. La verdad que es un placer tenernos en casa. Supongo que si difícil es conseguir una estrella Michelin, mucho más lo es mantenerla. Bueno, al final trabajamos todo el año muy duro, tenemos mucho esfuerzo y lo hemos ratificado con este galardón todos los años, ¿no? O sea, que en ese sentido estamos muy contentos. No sé si hoy pesa esa responsabilidad, esa presión que acompañan a un premio como este. Bueno, pues siempre que se tiene un galardón de este tipo, pues al final el cliente se crea unas expectativas mucho más altas y por lo tanto nosotros tenemos un poco más de presión. Pero hasta el momento lo vamos solventando muy bien y la verdad que estamos encantados. Álvar, muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias. Antonio, el servicio tiene que continuar por la hora que es. Os dejamos, aquí hay muchos retos por delante. La Policía Nacional ha detenido en Burgos a un hombre que empadronó a 38 extranjeros en 2 viviendas que no eran de su propiedad. El detenido actuó como falso arrendatario de las casas a ciudadanos de Marruecos y Argelia, la mayoría en situación irregular en España. Con los fraudulentos contratos de alquiler pudo realizar sus trámites de empadronamiento. Los legítimos propietarios de las viviendas no tenían ninguna constancia ni ningún conocimiento de los contratos falsificados. Se ha imputado a otros 2 individuos por su participación en los mismos hechos. Miles de juguetes que no son seguros acaban en manos de los niños. De muchos se desconoce su procedencia. Son juguetes que por tamaño o material no cumplen con la normativa europea. Pero ahora esa normativa quiere ser más exigente. Añade nuevas sustancias prohibidas que afectan, por ejemplo, al crecimiento de los menores. Son novedades que no entrarán en vigor, eso sí, hasta dentro de 4 años. Hasta ahora este indicativo era suficiente. La Unión Europea quiere añadir un pasaporte digital a cada juguete. Se va a hacer una mejor trazabilidad del origen de los productos. En las aduanas los controles serán más sencillos y los consumidores tendrán más información. Si no se cumple la normativa, no se puede poner a la venta. Si se pone a la venta, pues se va a sancionar conforme dice la norma. Se prohíbe la fabricación de juguetes con sustancias químicas que interfieran en el sistema hormonal de los menores. Se encuentran en plásticos, cosméticos o textiles y afectan a su crecimiento o desarrollo. Nosotros criticamos la lentitud de incorporar este tipo de sustancias donde ya se conocía hacía tiempo su efecto dañino. La normativa se adapta a la actualidad y tiene en cuenta a los juguetes conectados. Tienen una componente de seguridad diferente al clásico, que es la seguridad química, la seguridad mecánica, los riesgos físicos. Antes de pagar, hay que comprobar que no se trata de un juguete huérfano. No comprar nunca un juguete donde no se identifica la empresa que lo pone en el mercado, o el fabricante o el distribuidor. O donde las instrucciones no están en español. Seguro que con solo escucharla les suena, ¿verdad? Es la mítica musiquita que acompaña a Super Mario Bros. Muchos de ustedes seguro que crecieron intentando subir de nivel. Era el 26 de octubre de 1985 cuando salía a la venta para la primera consola de sobremesa de Nintendo. Lo que pocos saben es que realmente comenzó en el 83 para máquinas recreativas arcade y ya había hecho alguna pequeña aparición en Donkey Kong. El universo Mario Bros. Ha unido generaciones de padres e hijos. ¡Ay! ¡Una Nintendo! ¡Una Nintendo! ¡Una Nintendo! Y ha traspasado la pantalla formando parte de millones de hogares alrededor del mundo a través ya no solo del juego, sino también de su propia película. Se estrenó en 2023 y rompió todos los récords de taquilla.
Hoy, al mítico fontanero le deseamos feliz cumpleaños. El Teatro Emperador de León volverá a abrir sus puertas 2 décadas después. El año que viene se licitará el proyecto de rehabilitación de este espacio, cuya obra integral financiará el Ministerio de Cultura, con cargo a los fondos del 2% cultural. Es el anuncio que ha hecho durante su visita a León el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que ha destacado la buena sintonía entre la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento para lograr que vuelva a funcionar el que fuera uno de los principales teatros de España. Hoy hacemos el anuncio, pero el año que viene ya va a haber un paso muy concreto como va a ser la licitación del proyecto, que como saben es la base imprescindible para cualquier intervención de un equipamiento de estas características. Va a determinar la calidad, la funcionalidad y el coste final de las obras. Esta vía de financiación, la del 2% cultural, nos va a permitir abordar la rehabilitación integral del espacio con todas las garantías técnicas y patrimoniales. Bueno, pues este proyecto busca conseguir un sueño común, que ese Teatro Emperador, cerrado desde 2006, recupere su actividad y su brillo tras múltiples fechas señaladas en el calendario durante estas 2 décadas de las que nunca salió un proyecto concreto. Su funcionamiento fue ininterrumpido desde su inauguración en 1951. Por sus tablas pasaron grandes títulos y las mejores compañías teatrales, pero en el año 2006 el Teatro Emperador dejó de brillar. Cerró sus puertas un 31 de octubre de hace ahora 19 años. A partir de ahí surgió una fuerte oposición pública a que el teatro se mantuviera cerrado. Esta presión social desembocó en la compra del teatro poco antes de las elecciones de 2007 por parte del Ayuntamiento de León por 4,4 millones y el firme compromiso de recuperar su función. Sin embargo, aquel proyecto nunca se llevó a cabo y en 2009 la propiedad del inmueble pasó a manos del Ministerio de Cultura y Deporte, que lo adquirió por 4,7 millones de euros. José Luis Rodríguez Zapatero anunció que el Teatro Emperador sería el Centro Nacional de Artes Escénicas y de las Músicas Históricas. Ya en 2012, Cultura acometió una intervención en las fachadas y cubiertas y aunque se contemplaban más actuaciones, al año siguiente, en 2013, el Ministerio de Hacienda incluyó el edificio en su programa de venta de activos inmobiliarios públicos. Nadie acudió a esa puja. En 2022, los leoneses retomaron las protestas. En 2023, el Gobierno anunció que recuperaría el proyecto con una partida de 4 millones y que las obras comenzarían a inicios de este 2025. El Centro de Arte Contemporáneo Dados en Salamanca acoge esta exposición Volver al lugar de origen del artista gallego Mateo Pardal, ganador del último certamen de jóvenes pintores de la Fundación Gaceta. La muestra propone un viaje emocional hacia la raíz y la identidad. Su obra rinde homenaje a tantos gallegos que tuvieron que emigrar, pero también a